La ciudad de Jericó es un oasis en medio del desierto. La ciudad de Jericó es un oasis en medio del desierto. Jericó está rodeada de tierras secas. No es arena, no es un desierto de arena como ese que aparece a veces en los muñequitos. Es tierra seca. Y en medio de toda esa aridez, usted ve un oasis, y no es una cosa pequeña, es una ciudad enorme, verde, llena de palmeras, llena de árboles y de ojos de agua. Y como toda ciudad turística, la población está dividida en dos grandes sectores. Están las personas adineradas que tienen casas casi siempre de veraneo, porque viven en las otras grandes ciudades del país. Y hay zonas exclusivas de la ciudad. Y entonces está la masa pobre que vive trabajando para esa gente en la industria turística. Usted no me va a creer, pero los arqueólogos han encontrado casas en Jericó del tiempo de Jesús con albercas, piscinas. Y una vez más el contraste entre ricos y pobres era impresionante, como es el contraste entre ricos y pobres en todas las grandes ciudades del mundo, ¿verdad? Usted viene a San Juan y ve esos grandes castillos, ve esos grandes hoteles y ve la perla. Y el contraste está ahí, entre ricos y pobres. Sin embargo, en Jericó existía un tercer sector de la población. Y me refiero a las personas indigentes, a las personas que no podían trabajar, primordialmente porque tenían condiciones congénitas, habían nacido con algún problema o habían sufrido de alguna enfermedad degenerativa que había hecho que perdieran alguno de los sentidos o alguna de las habilidades. Y tanto unos como otros vivían de la caridad pública. Dependían de las personas piadosas que le daban limosna, y en eso la religión judía les ayudaba. Porque de acuerdo al judaísmo, usted tiene que cumplir buenas obras para ser salvo. Tiene que demostrar con buenas obras su fe. Y eso en hebreo se le llama un mitzvah. Hacer una buena obra es un mitzvah. El plural es mitzvot. Entonces, una persona piadosa tenía que hacer mitzvot, tenía que hacer buenas obras, y una de esas buenas obras era el dar limosna. Como ustedes se pueden imaginar, la gente se agolpaba a la entrada y a la salida de las atracciones turísticas, pero también a la entrada y a la salida de la ciudad. Y en particular, la carretera que llevaba a Jericó era un lugar primordial, un lugar bien importante. Porque cuando usted estaba allí, podía estar al lado de centenares de personas que todos los días pasaban subiendo o bajando de la capital. Allí se ubican, en ese punto estratégico, algunos de los mendigos o pordioseros más conocidos. Y déjeme decirle, eso no es así nada más que usted llega y se acomoda. Esas personas ya tienen su punto. Y si usted llega a tratar de meterse ahí, los otros lo sacan. Porque ya ese lugar es suyo. Y así, los mendigos se defienden los unos a los otros. Uno de los mendigos que está allí sentado a la vera del camino, a la entrada o salida que lleva desde Jericó hasta Jerusalén, se llamaba Bartimeo. Bartimeo. Y nosotros no sabemos si ese era su nombre de verdad o era un apodo. Porque en arameo, Bar quiere decir hijo de. Y entonces, si usted lee el texto bíblico, dice que se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Y es lo mismo. Bartimeo quiere decir el hijo de Timeo. Ahora, no sabemos si era un nombre propio o si es que él tenía otro nombre y todo el mundo lo conocía como el hijo de fulano. Usted sabe que a veces cuando hay personas que tienen impedimentos o problemas,
la gente los deshumaniza, no le dicen el nombre, lo llaman el hijo de fulanito, el hijo de doña fulana, el nieto de tal, o lo llaman por la condición. Mira, el cojito, el cieguito, el que no puede ver. Pero hay otra alternativa. Y la otra alternativa es que Timeo se parece a la palabra que quiere decir vergüenza en arameo. Y es posible que Bartimeo quiera decir el hijo de la vergüenza, lo que sería un apodo terrible para cualquier ser humano. No importa el significado de su nombre, el texto nos dice que Bartimeo no podía ver, era no vidente. No sabemos si había nacido así o si había perdido la vista, porque déjeme decirle, en el mundo antiguo la mayor parte de ustedes, incluyéndome a mí, la mayor parte de nosotros, después de cierta edad, no podríamos ver, porque en el mundo antiguo no habían lentes como nosotros tenemos hoy, y no habían luces artificiales como nosotros las tenemos hoy. De todos modos, el hecho es que este hombre pide dinero. Bartimeo pide dinero a la vera del camino. Y pide dinero porque su condición le impedía trabajar. Su ceguera le obliga a vivir de la caridad pública. No solamente porque él no pudiera desarrollar algún tipo de tarea. Eso sí, él lo podría hacer probablemente, desarrollar algún tipo de tarea. La cuestión es que la ley entendía que las personas que tenían estos tipos de impedimentos estaban bajo algún tipo de maldición. Y al estar malditas o estar penando un pecado, no se les permitía trabajar. Bartimeo está sentado allí al lado del camino, sentado en el suelo. Y está sentado con su posesión más preciosa, que es su capa. Es su capa. Para un pordiosero, su capa era todo. Todo. Absolutamente todo. Fíjese bien. Cuando se sentaban, lo que hacían era que ponían en el medio de sus piernas la capa. De manera que cuando usted pasaba, le tiraba la moneda y la moneda caía en la capa. Si escuchaban que alguien venía o decían que estaban robando, ellos lo que podían hacer era unir sus rodillas, se abrazaban a las rodillas y el dinero quedaba protegido, porque la capa se convertía en un bolso, una mochila. Si hacía mucho sol, con la capa se protegían. Si venía una tormenta de polvo, de arena, la capa los protegía. Y aunque en el desierto de día hace mucho calor, de noche hace mucho frío. Y ahí se protegían. Este hombre está allí sentado con su preciada capa, esperando que alguien le tire una moneda, cuando escucha una conmoción. Y escucha que una gran multitud se está acercando a donde él está. Y de alguna manera entiende que quien está allí es Jesús de Nazaret, que viene acompañado por sus discípulos y por la masa del pueblo. Y tan pronto él se entera que Jesús se acerca, Bartimeo comienza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo triste del caso es que los discípulos no tienen compasión del mendigo. En lugar de atenderlo con amor, el versículo 48 dice que los reprendían para que se callara. Los reprendían para que se callara. Recuérdese esa palabra, reprender. ¿A quién se reprende en el Evangelio? A los demonios. O sea, lo tratan como si fuera un lunático, un endemoniado. Y esto se debe en muchas maneras a que la gente pensaba en el mundo antiguo que si usted estaba enfermo porque había algún tipo de actividad demoníaca, usted estaba bajo pecado. Usted había perdido la vista o no podía ver porque un demonio lo impedía. Así que ellos, entendiendo que el hombre está endemoniado,
comienzan a reprenderlo, a decirle que se calle. Pero esto no le quita el entusiasmo al hombre, sino que después que lo regañan, lo que hace es que empieza a gritar con más fuerza: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la buena noticia es que Jesús siempre tiene misericordia. Aunque los discípulos fallan y tratan de impedir que la gente necesitada se acerque al Maestro, Jesús lo recibe con amor. Por eso el nazareno detiene su marcha y manda a llamar al mendigo. Y en este proceso le da una lección a sus discípulos. Y él, en vez de buscarlo personalmente, lo que hace es que le dicen a ellos: búsquenlo ahora ustedes y díganle que venga donde mí. O sea, los mismos que le dijeron: cállate, que él no te va a hacer caso, ahora tienen que ir a decirle: ven porque el Maestro te está llamando. Y así Jesús le va enseñando que los discípulos, y por lo ende la iglesia, tiene que incluir al necesitado, al pequeño y al débil. Aquellas personas que la sociedad rechaza, la iglesia las tiene que incluir. La iglesia no puede tener grupitos pequeños donde yo te excluyo a ti porque tú tienes niños y no queremos niños aquí, o porque tú eras madre soltera y nosotros no queremos ese tipo de personas aquí, o porque tú tuviste un problema de drogas y alcohol y nosotros no te queremos aquí. Porque si empezamos a encontrar razones para excluir, pues terminamos con una iglesia vacía, porque alguien siempre va a tener razón para excluir a otra persona. Y usted va a excluir gente hasta que alguien lo excluya a usted. Entonces, después que Jesús le da esa lección, los discípulos tienen que ir a donde el Maestro, tienen que ir. Y le dicen: ten confianza, levántate, te llama. Le dicen los discípulos a Bartimeo. Y la respuesta del hombre no se hace esperar. Arrojando la capa, se levantó y vino a Jesús, dice el versículo 50. ¿Lo notaron? ¿Notan la profunda fe que tiene este hombre? Yo les había dicho que la capa era crucial para él. Era lo que lo protegía del frío, del sol, de las tormentas de polvo, de arena. Era el lugar donde él recaudaba las limosnas. Y este hombre, sin dudar, se levanta y tira la capa. Y empieza a caminar, todavía ciego, a donde Jesús. ¿Por qué yo le digo que eso es fe? Porque quizá yo lo que hubiese hecho hubiese sido agarrar mi capa, hacer un buen bolsito, amarrarla bien y ir a donde él por si acaso la oración no funcionaba y yo no me sanaba. Por lo menos tenía mi platica, mi dinerito. Pero este hombre tiene una fe radical. Tiene una fe radical. Él agarra la capa y la tira. Y yo me imagino que otros de los mendigos que estaban por allí, cuando oyeron caer esas monedas al piso, empezaron a tirarse a buscar una peseta. Porque a veces lo que nosotros votamos para otra persona es un tesoro. Pero este hombre sabía que él tenía algo mucho más valioso que la moneda. Él tenía fe de que Jesús le iba a sanar, que él ya no iba a necesitar su capa como lo hacía antes. Este hombre tenía una fe sencilla, pero profunda. Cuando él llega ante Jesús, el Galileo le pregunta algo, y quizá usted y yo podamos pensar por qué lo está torturando de esta manera. ¿Qué quieres que te haga? Sin embargo, esa es una pregunta importante, porque demuestra nuestros valores.
Quizás no me están entendiendo, déjeme dar para atrás. Usted como padre o madre sabe cuáles son las necesidades básicas de su hijo, de su hija, ¿verdad que sí? Usted lo sabe. Porque desde que ese niño o niña nació, usted está proveyendo. Ningún bebé de 2 o 3 meses de nacido le llama a usted y le da una lista de compra. Mamá, me compra pañales, me compra mi leche y algún postrecito. No, eso usted sabe que su niño lo necesita y usted lo compra. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que hacer mientras nuestros niños y niñas van creciendo es que le preguntamos, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú deseas? Para ver dónde están sus valores, para ver si han aprendido. ¿Verdad que sí? Y lo que usted pide, de muchas maneras demuestra lo que usted es. Porque Jesús dijo, donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Cada vez que yo viajo, le pregunto a mis hijas si necesitan algo, si quieren algo. Ellas saben que yo le voy a traer alguito, aunque sea una tontería de $5. Y mi hija menor siempre me pide libros. Y me da una lista de los libros que ella quiere. Y yo la tengo en mi teléfono, en mis notas. Pero es siempre lindo preguntarle, porque cuando yo le pregunto, ella demuestra sus valores. No me está pidiendo tonterías, no me están pidiendo cosas ligeras, está pidiendo libros. Y eso demuestra dónde está ella como niña en su crecimiento y su desarrollo. Pues cuando Dios a usted le dice, ora y pide, es lo mismo. ¿Qué quieres que yo te haga? ¿Cuál es la petición del corazón? Es lo que Jesús está preguntando. Y este hombre entiende bien que Jesús no es un genio en una botella, que es cuestión de frotarla y sale y pedir 3 deseos. Él sabe que Jesús le está haciendo la pregunta, no una pregunta, le está haciendo la pregunta más importante de su vida. Y este hombre le dice, maestro, que recobre la vista. Él no pidió dinero. Él no pidió un lingote de oro. Él no pidió tener un palacio. Si yo recobro la vista, yo puedo trabajar. Y si yo puedo trabajar, yo puedo hacerme de un lugar en la sociedad. Y yo puedo conseguir mi casita. Y yo puedo conseguir aquellas cosas que necesito. Maestro, que recobre la vista. Y en respuesta a su fe, Jesús le dijo, vete, que tu fe te ha salvado. Bartimeo recupera la vista de manera instantánea. Y yo me imagino que eso debió ser para él algo chocante. Cuando una persona nunca ha visto y ve por primera vez, la literatura nos dice que se desorienta. Porque el hecho de que recobre la vista no quiere decir que reconozca nada. Aún una persona que alguna vez vio y pierde la vista, si por medio de alguna cirugía, algún procedimiento, recupera parte de la vista, a veces no reconoce lo que ve. Después de tanta oscuridad, bombardear el cerebro con tantos colores se hace difícil. Pero el hombre recupera la vista y eso es sorprendente. Ahora bien, hay algo que es todavía más sorprendente. Y ese es el punto central que yo les quiero dejar en esta mañana. ¿Qué usted hubiese hecho si milagrosamente después de años de oscuridad usted recupera la vista de manera milagrosa? No sé usted, yo hubiese corrido
a mi casa. Yo hubiese corrido a donde mis seres queridos. Yo hubiese corrido a mi aldea. Si papá y mamá estaban vivos, pude ver. Si usted tenía un ser querido, pude ver. Si usted había tenido hijos, pude ver. Estoy restaurado. Probablemente este hombre tenía una lista de 10 o 12 cosas. Si yo recupero la vista, voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Pero esa lista, si la tuvo alguna vez, la echó a un lado porque él toma otra opción. La Biblia dice que Bartimeo decide seguir a Jesús por el camino. ¿El camino a dónde? El próximo versículo es el comienzo del capítulo 11 y es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. ¿Y qué encontró Jesús en Jerusalén? No fue la muerte, no fue la cruz. Este hombre, después que recibe el más grande don, lo más que necesitaba, lo más que anhelaba en su vida, en vez de tomar eso y convertirlo en un diosecito, un ídolo, y ponerlo en un altar, él opta por el discipulado cristiano. Te voy a seguir, Señor, en agradecimiento a todo lo que has hecho por mí. Voy para la cruz, te sigo la cruz. Voy a la muerte, te sigo a la muerte. Voy a la resurrección, te sigo a la resurrección. Bartimeo decide seguir a Jesús por el camino. El camino al sufrimiento redentor, porque Jesús no sufrió por tonterías. Su sufrimiento tenía sentido. Jesús no sufrió por sufrir, sino que Jesús sufrió para salvar. Y esto es bien importante porque en nuestra cultura hay mucha gente que sufre de gratis, ¿sabe? Algunos de ustedes no saben que una de las cosas que está de moda hace años en los Estados Unidos y desgraciadamente en Puerto Rico también, sencillamente se llama el cutting, cortarse. Y son muchachos jóvenes, muchas veces niñas de 12, 13, 14 años, que se cortan en lugares estratégicos del cuerpo donde no se vea por la ropa hasta que sangran. ¿Y usted sabe para qué se cortan? Para sentir dolor. Y empiezan a derivar placer del sentir dolor. Aquí hay un proceso químico. ¿Qué ocurre? Usted sabe que usted se da un golpe y después que usted se da un golpe grande, duele y de momento le para de doler. Y lo que ocurre es que cuando usted se corta o tiene un golpe así, el cerebro comienza a secretar una sustancia que se llaman endorfinas, que es como una cocaína natural, un analgésico natural que tiene el cuerpo, y le da a usted una sensación como de placer, como para usted bregar con ese dolor. Pues mire, hay gente que están adicta a cortarse, a sufrir por sufrir, a sufrir porque qué bien se siente sentirse mal. Pero Jesús no es masoquista. Jesús no sufre por sufrir. Jesús sufre para salvar. Y Bartimeo sigue a Jesús en ese modelo de discipulado. Porque el verdadero discipulado requiere discernimiento. Y Bartimeo tuvo discernimiento al darse cuenta que era Jesús el que estaba con él. Aunque no lo podía ver, sabía que Jesús estaba allí. El verdadero discipulado requiere perseverancia. Y Bartimeo perseveró en su búsqueda de Jesús, aún ante la oposición de la misma iglesia. A veces usted para buscar al Señor tiene que oponerse hasta a la misma iglesia. Porque hay líderes eclesiásticos que no se dan cuenta
que están excluyéndole. Y el verdadero discipulado requiere el seguimiento de Jesús. Y no es nada más seguirle en los momentos lindos de la vida, es seguirle a Jerusalén, seguirle allí donde él iba a encontrar la traición, la injusticia y la cruz. Por eso, el símbolo por excelencia de la iglesia no es el paraíso, es la cruz. Por eso Jesús dijo, si alguien quiere ir en pos de mí, tome su cruz. El evangelio siempre implica sufrimiento. Siempre. Siempre. Ese sufrimiento que redime, que sana, que bendice a otra persona. La Biblia termina diciendo que Jesús iba a Jerusalén y Bartimeo le seguía por el camino. Quiera Dios ayudarnos a usted y a mí a seguirle también.